La finalidad de esta reflexión es que revisemos juntos cuáles son algunos elementos muy ricos de la espiritualidad cristiana y cómo podemos vivirlos quizá de una manera más plena, pues desde la perspectiva o desde la base de lo humano, ¿verdad? Que creo yo es un aspecto central dentro de nuestro cristianismo, del Evangelio de Jesús de Nazaret. Y para iniciar, pues con nuestra reflexión, aquí en el chat acabo de poner un link, un enlace. Quisiera que lo abrieran. Ese enlace los va a llevar a una pregunta donde ustedes pueden contestar. La pregunta va a decir: ¿qué le da sentido a tu vida? Y esa información la vamos a utilizar a lo largo de la exposición porque es bien importante, eh, pues esto que ustedes van a contestar, ¿verdad? ¿Qué le da sentido a tu vida? Quizá les van a venir a la mente muchas cosas, pero pues quizá podemos poner aquello que de inmediato es lo que nos viene al corazón y a la mente cuando nos preguntamos, ¿qué le está dando sentido a mi vida? Entonces, si podemos contestar, este es un formato de encuesta, pero solo es una pregunta, no hay que contestar más. Y esta información yo la voy a recibir en cuanto ustedes van contestando, yo la voy recibiendo, y ya que hayan terminado, o por lo menos la mayoría, vamos a ver lo interesante que ustedes van a escribir ahí. La debe de abrir, pues va a aparecer más o menos así, depende si están usando su computadora o su teléfono celular, pero la pregunta va a ser esa, y abajo está el espacio para escribir y después le apretamos esa tecla que dice terminar. Cuando hayan terminado, nada más pueden poner un emoji de ahí de su menú de Zoom, una manita así, para saber si debemos esperar o ya la mayoría terminó.
Bien, pues miren, vamos a ver juntos lo que ustedes contestaron. Bueno, parte de lo que ustedes conquistaron quizá. Dice acá, ¿qué le da sentido a tu vida? La fe, mi familia, servir a Dios, la paz que da el amor reflejada en mis hermanos, poder vivir en un apostolado permanente, Dios, el sentirme útil para los demás, en la base de la oración de hoy, en base a la oración de hoy, la relación de encuentro con el otro da sentido a mi vida. Dios, familia, trabajo, fe, amor, laboriosidad, estar en el camino de Dios, ayudar a los demás, la fe, servir a Dios a través del don que me dio, que es cantarle para que los demás sientan su presencia, servicio. Dios que con su amor se presenta en mis hermanos, especialmente familia, el deseo de eternidad, muy bien. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la fe, la certeza de su presencia y obrar en mi vida, servir al necesitado, la oración en comunidad, mis hijos, bien, qué bueno que no se olvidaron de su familia, la gente que amo, acompañada siempre de Dios, agradecido con Dios Trino por la oportunidad de la vida. Reconocerme hijo de Dios, que pueda alcanzar la santidad, mi vida de familia, hijos, nietos, la iglesia, los sacramentos, etcétera. Bueno, seguramente la encuesta va a ir dando más resultados después, ¿verdad? Pero solamente quería mostrar algunos de esos para que ustedes vean como una fotografía de lo que le da sentido no solo a la vida, a su vida personal, que fue lo que contestó cada uno, sino también tantos aspectos que le dan sentido a la vida de otras personas, que a lo mejor coinciden con lo que yo escribí, o tal vez no, o tal vez están dentro de mi gama de aspectos, personas, situaciones que le dan sentido a mi vida, pero quizá en este momento yo me enfoqué en algunas cosas, personas, más que en otras. Bueno, ¿por qué nos hacemos esta pregunta? Y es como yo quiero plantear la reflexión de hoy, ¿verdad? Cuando hablamos de espiritualidad lo podemos hacer desde muchos enfoques. Incluso desde la espiritualidad cristiana la podemos enfocar desde diferentes perspectivas. Yo he decidido hacerla especialmente, esta presentación, desde un enfoque que presenta un sacerdote. Él es un catedrático o maestro en la Universidad Pontificia de México, y en una de sus presentaciones, hace ya 2 años, en el 2018, él planteaba sobre el aspecto humano que debe de tener toda espiritualidad. Él es el padre Ramón García Reynoso, es mexicano, sacerdote, es licenciado en teología también y psicoterapeuta. Y yo me voy a basar un poco en el planteamiento que él hace, además de algunos atrevimientos que yo voy a proponer también para complementar aspectos que este sacerdote muy acertadamente ha hecho, y eso pues yo lo hago solo desde mi propia experiencia de Dios. Déjenme compartirles una presentación que vamos a ir siguiendo juntos. Bien, ya contestamos esta pregunta. Y vamos a empezar viendo esta cita que es de este autor famoso, Víctor Frankl, que dice: el hombre se autorrealiza en la medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. A mí me llama mucho la atención, este autor escribe mucho acerca del sentido de la vida, y también propone algo que se llama logoterapia, que justamente es una rama de la psicoterapia encaminada a reflexionar acerca del sentido de la vida en muchos aspectos. Yo creo que cuando nosotros nos hacemos esta pregunta por el sentido de la vida, nos estamos haciendo la pregunta por la espiritualidad o la vida espiritual. Si alguien tuvo dudas de qué debía contestar a la pregunta ¿qué le da sentido a mi vida?,
pues otras preguntas pueden orientar esto, pero las respuestas a las que lleguemos siempre van a tener que ver especialmente con tres aspectos: la relación conmigo mismo, la relación con Dios o la trascendencia, como otros la llaman, y la relación con los demás. Porque esos son como tres bases sobre las que se construye la espiritualidad, pero también el sentido de la vida. Y pues nos podemos hacer también preguntas como estas. ¿Cuáles son tus relaciones importantes? ¿Con quién te relacionas de manera significativa? ¿Qué es lo que más valoras en tu vida? ¿Qué te da un sentido de pertenencia? ¿Dónde nos sentimos pertenecer? ¿Qué te inspira y te da esperanza? ¿Qué te da alegría? Algo importante en la vida espiritual. ¿Cuáles son los logros de los que te sientes más orgulloso? Cuando nosotros nos hacemos preguntas como estas, nos estamos preguntando acerca de nuestra vida espiritual de la misma manera. Lo que da sentido a nuestra vida tiene mucho que ver con nuestra espiritualidad, ya que la espiritualidad no es un concepto religioso, la espiritualidad es un concepto humano que tiene que ver con los seres humanos, sean estos religiosos o no. La espiritualidad es innata. Los seres humanos nacemos con la capacidad de una vida espiritual. Y ahí pues va a caber las respuestas que ustedes contestaron, las preguntas profundas que nos hacemos sobre la vida, y también se va a complementar con alguna religión o alguna creencia que nosotros practiquemos. En este caso, nosotros somos cristianos, cristianos católicos, y vamos a practicar una espiritualidad que tiene ese enfoque, la espiritualidad cristiana católica. Pero antes de eso, pues podemos reafirmar, cuando nos preguntamos acerca de la espiritualidad, podemos decir que tiene muchas definiciones, pero en esencia la espiritualidad ayuda a darle sentido a tu vida. Surge de la conexión contigo mismo y con los demás, del desarrollo de tu sistema de valores personales y de tu búsqueda del sentido de la vida. A veces otros autores lo van a enfocar como a la pregunta por la trascendencia, es decir, ¿qué hay más allá de la vida? Con Dios, como nosotros le llamamos. Entonces, todos estos aspectos pues tienen que ver con la vida humana, no con la religión. Pero cuando ya pasamos a un aspecto muy concreto de la espiritualidad, que va a alimentar y va a dar sentido a la manera en que nosotros creemos y practicamos la fe, y desde allí configuramos nuestra vida, entonces vamos a poder hablar de espiritualidad cristiana, nombre y apellido. ¿Y qué es la espiritualidad cristiana? Pues yo creo que en palabras sencillas, lo dice un autor que se llama Ansel Grum, es vivir desde el Espíritu, vivir a partir de la fuente del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, pues en varios pasajes nos va a dar luces acerca de esto, y yo elegí este de Romanos 8:11 que dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Y esta cita bíblica me gusta porque muy expresamente dice que el Espíritu da vida. Eso es algo que nunca debemos de perder al reflexionar sobre nuestra espiritualidad. Debe de ser dadora de vida. Bien. Un aspecto que a mí me encanta de nuestra espiritualidad cristiana, de nuestra fe católica, hay un misterio que se llama el misterio de la encarnación, donde en la misma Biblia también vamos a encontrar el famoso pasaje que dice: Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, que lo dice el evangelista San Juan. ¿En qué consiste que Dios se haga carne? O desde esta perspectiva de la que nosotros estamos hablando hoy, ¿cómo nos planteamos un misterio como el de la encarnación? Pues el que Dios se haga carne quiere decir que Dios asume todo lo que significa ser humano.
Y en ese todo pongan todo, literalmente, todo lo que los seres humanos somos capaces de pensar, de sentir, de hacer, todo lo que quepa en lo humano es asumido por ese Dios que nos ama tanto en el misterio de la encarnación. No es simplemente que Jesús nace entre nosotros, sino que eso tiene una implicación muy hermosa y muy profunda, que asume todo lo que tú y yo somos, partiendo de nuestra carne. Es decir, Dios afirma lo humano asumiendo nuestra humanidad. Es decir, Dios le dice sí a lo humano, sea lo que sea. Desde lo humano alcanzamos lo divino porque lo hizo así Jesús de Nazaret. Es decir, desde lo concreto de la vida, desde la carne, desde la carne. Desde ahí nos lanzamos hacia la divinidad porque ese fue el ejemplo de Jesús de Nazaret, un hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros que llegó a ser Dios. La espiritualidad cristiana, por lo tanto, con todos esos aspectos podemos decir que es una espiritualidad encarnada, es decir, que parte de la realidad de lo creado y específicamente de la realidad de lo humano. Y ese es como nosotros la vamos a enfocar con algunos aspectos que el autor que yo consulté y otras cosas que yo reflexiono, pues se proponen en esta presentación. Y dentro de una revisión que este autor ha hecho de los planteamientos de la espiritualidad, especialmente en los últimos años, él hace algunos señalamientos bien interesantes y los plantea como elementos que debemos de tomar en cuenta al hablar de una espiritualidad encarnada hoy en día. Y el primero que podemos mencionar, la espiritualidad debe de ser integradora de la persona. Esto pues yo creo que es rico, es hermoso y es importante. Pero ¿qué significa o qué debemos entender cuando nosotros nos planteamos una espiritualidad integradora de la persona? Pues primero que nada que la espiritualidad no fragmenta. La espiritualidad cristiana, la espiritualidad de los seres humanos integra o debería de integrar todo lo que la persona es. Por cultura, en nuestra historia, tanto la historia general como la historia religiosa, a veces se ha tendido a hacer como una separación entre la carne y el espíritu. Sin embargo, cuando nosotros nos planteamos la espiritualidad como integradora de la persona, tenemos que tener esos dos aspectos y otros más considerados como fuentes de vida, de espiritualidad. Y dejar atrás pues esas dicotomías o separaciones del cuerpo y espíritu. Una espiritualidad integradora de la persona no solo toma en cuenta las cosas espirituales, sino también su base que es meramente humana. Y las dimensiones de la persona, pues a grandes rasgos podemos decir que son 4. Su cuerpo, su mente, la relación que establece con los demás y la dimensión espiritual. Y dentro de esas 4, de repente, ciertas religiones o ciertas creencias tienden a separar esos aspectos tan humanos. Cuando este autor plantea una espiritualidad integradora de la persona, pues nos invita a integrar todo lo que como seres de carne y hueso somos, con nuestros movimientos de la psique, de nuestra mente, emociones, sentimientos, pensamientos, toda relación que establecemos con los demás, especialmente en nuestras reacciones. Y por supuesto, pues la dimensión espiritual que va como un todo. Y me parece interesante porque el hombre es un todo. Y una espiritualidad que lo integra o que lo asume como tal, pues es una espiritualidad que va a dar vida, que va a integrar. Otro de los aspectos acerca de la espiritualidad que este autor propone, una espiritualidad que sea experiencia personal de fe. Es decir,
Y me encanta esta cita del Papa Benedicto XVI. Está al mero principio de la encíclica Dios es amor. Y el Papa Benedicto escribió: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esa es la espiritualidad de Jesús de Nazaret. La espiritualidad cristiana parte de la experiencia del encuentro con Él, con una persona, con un acontecimiento que va a generar en nosotros reacciones, compromisos, orientación, opciones de vida. Y desde este enfoque, pues hemos de recuperar o de seguir enriqueciendo y nutriendo nuestra propia vida espiritual. Una espiritualidad que parte de la experiencia con el Dios de la vida, que es Jesús de Nazaret. Y podemos ver en este pasaje de la Escritura un ejemplo bien clarito de ese aspecto de la espiritualidad basada en la experiencia. Dice aquí: respondió Simón: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. A mí me gusta mucho este pasaje porque aquí se mueven muchos aspectos de lo humano, pero también la grandeza de ese Jesús de Nazaret. En este pasaje de la Escritura, si recordamos, Simón Pedro había pescado toda la noche sin éxito. Y no hay que olvidar que Pedro era un pescador experto. Tenía toda su vida siendo pescador. ¿Qué significa eso? Que él sabía cuál era la mejor hora de pescar, cuál era el lugar mejor para recabar esos peces. Es decir, era experto en pesca. Después de pescar toda la noche, nada. Viene Jesús y le dice: echen nuevamente las redes. Les invito a que nos imaginemos por un momento la frustración de ese Pedro, pensando para sus adentros, porque además era un hombre impulsivo. Hemos pescado y estamos cansados. Yo soy el que sabe de pesca. Tú no sabes, Jesús de Nazaret, y me vienes a decir a mí: echen las redes. ¿Qué te pasa? Sin embargo, la Escritura dice solamente que Pedro dijo: ok, pero yo me imagino que por lo menos echó un buen suspiro para agarrar paciencia y decirle: solamente porque tú lo pides, echaré de nuevo las redes. Este es el tipo de experiencias que cimentan el cristianismo, mis hermanos y hermanas. Un encuentro donde hablo, pero escucho. Un encuentro donde me vienen retos, donde el Señor me interpela, me pregunta, me cuestiona, me mueve el tapete, como diríamos los mexicanos, y espera una respuesta. Y quizá no fue en el mejor momento de Pedro, como en muchos de nuestros momentos que no han sido los mejores. Dios ha estado ahí y nos ha hablado y nos ha retado y hemos respondido. Estos son los encuentros que cimientan una espiritualidad, desde una experiencia, no de una idea. El catecismo no lo aprendíamos de memoria en mi tiempo, no sé ahora. Pero ese no es Dios. Dios es el que viene y habla conmigo y se encuentra conmigo. Experiencia. Otro aspecto de la espiritualidad. Una espiritualidad que se desarrolla con la vida y con el mundo. Seguramente nosotros, esto es básico de la escuela primaria, de la escuela elemental, no sabemos lo que se llama el circuito del habla, el famoso circuito del habla, donde el profesor nos decía: hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. Y esto pues es en el diálogo, en la comunicación. Para que ese circuito del habla fluya, pues no solamente tienen que estar presentes el emisor, el receptor y el mensaje, sino que tiene que haber escucha. Eso es lo que hace la pequeña diferencia. Cuando nosotros hablamos de una espiritualidad que se desarrolla con la vida y con el mundo, hemos de recordar
que la espiritualidad como una disciplina teológica, no abarca siempre a toda la persona. Es decir, la espiritualidad como disciplina no tiene todas las respuestas ni nos hace todas las preguntas, porque lo humano es tan complejo y tan amplio que se necesita de la ayuda de otras disciplinas. Es aquí quizá la invitación que hace este autor en que hagamos a la espiritualidad dialogante, dialogante con otras disciplinas de la vida y del mundo, como son la psicología, la antropología, la sociología, la medicina, la ética, porque de esa manera la espiritualidad encontrará luces, respuestas, sentido, y eso es lo que nutre la vida de los seres humanos. La espiritualidad pues no es la única ciencia sobre la faz de la tierra, pues es una disciplina teológica, pero no lo sabe todo. Y cuando la hacemos dialogar con otras ciencias, con otras disciplinas, pues nos enriquecemos espiritualmente también. Y este ha sido un planteamiento especialmente de los últimos quizá 30, 40 años, donde la dimensión espiritual o la teología espiritual se abre al diálogo con la psicología, por ejemplo, con la antropología, con la sociología, para tratar de entender lo complejo de, la vida humana y encontrar sentido en muchos de los aspectos, preguntas que nos hacemos, pues, especialmente en las situaciones límite. Bien, seguimos. Una espiritualidad gratificante y gozosa. A mí me llama mucho la atención cuando el Papa Francisco en sus primeros años de pontificado, de ejercer como Papa en la Iglesia, hablaba de los católicos con cara de funeral, aludiendo a tristeza, a amargura, a una actitud pues no muy buena dentro de los católicos. Y este aspecto que nos planteamos aquí como un elemento importante de toda espiritualidad debe de ayudarnos o llevarnos a recordar, porque creo que esto lo sabemos, en que la espiritualidad debe de ser un elemento que nos haga feliz, un elemento que le aporte alegría, gozo, dice aquí, a nuestra vida. Y si eso no está sucediendo, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la espiritualidad que yo vivo? ¿De qué se alimenta? La espiritualidad que yo practico es una espiritualidad alegre, gozosa, una espiritualidad que me hace sonreírle a la vida, y no me refiero solamente a sonreír por eventualmente, ¿no? Porque la sonrisa, la alegría es una actitud que asumimos en la vida, no es algo que sucede solamente cuando nos cuentan un chiste, cuando nos va bien en la vida. Es una postura que asumimos frente a la vida. Y eso dice el Papa Francisco en la carta que escribió encíclica La alegría del Evangelio. Igualmente, en el mero principio va a decir, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Es decir, ese encuentro del que hablábamos al principio con esa persona de Jesús de Nazaret debe de traerle alegría a nuestra vida. Y si eso no está sucediendo, pues es un buen momento para revisar qué está obstaculizando ese elemento en mi vida espiritual. Otro aspecto más, una espiritualidad que proclama al Dios de Jesús, donde nosotros conocemos y encontramos el Dios de Jesús en la Escritura, en la Biblia, en los Evangelios. Ahí está la manera en que Jesús cree en Dios, en su Padre. Está la relación que Él establece con Él. Está el sentido que Jesús encuentra al sentirse amado por su Padre.
La espiritualidad de Jesús pues debe de ser nuestra espiritualidad, porque nosotros creemos en el mismo Dios, que es el Dios de Jesús, Dios Padre. Y pues de repente nuestras espiritualidades se enfocan en algunos aspectos del Dios de Jesús, pero en otros no. Y esto también el Papa Francisco lo ha dicho muy bien acerca de el Cristo que debe de llevar su cruz, para que sea un misterio completamente comprendido. Nunca le debemos de quitar la cruz al Cristo, porque son una sola realidad. Y eso es algo muy simbólico en la fe cristiana, porque es de los cimientos de la fe cristiana, ¿no? Vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús es lo que conforma el misterio cristiano y el Dios de Jesús. Y pues nosotros estamos llamados a vivir, a relacionarnos, a creer en ese mismo Dios. Y un aspecto más concreto lo podemos ver quizá en la parábola del buen samaritano, donde a Jesús le preguntan quién es su prójimo. Y Jesús, más que ejemplificar quién es el prójimo, ejemplifica cuál es el amor cristiano, cuál es el amor que inspira una espiritualidad que tiene al Dios de Jesús como su Dios. Y vamos a ver ahí los gestos importantes de el Evangelio, ¿no? Acoger, proteger, promover, integrar al otro como prójimo. Y seguramente nos han preguntado en la catequesis o en la misa, ¿quién es mi prójimo? Pues mi prójimo es el que está ahí al lado, próximo, pero sobre todo el que está en necesidad. La espiritualidad que practiquemos los católicos, pues que no sea indiferente, ¿verdad? A esos aspectos que nos enseña el Dios de Jesús, especialmente en eso tan concreto que se ejemplifica con esa parábola del buen samaritano. Una espiritualidad profundamente afectiva. Pues yo creo que si hablamos en términos de formación de los sacerdotes, aquí hay algunos sacerdotes y hermanos que ya tienen bastantes años de experiencia, se recordarán que a partir de ciertos años para acá, quizá fue después del Concilio Vaticano II, dentro de la formación sacerdotal se empezó a incorporar muchos aspectos de la afectividad humana. ¿Qué es eso? Los deseos, las emociones, los sentimientos que se deben de tomar en cuenta dentro de la vida espiritual. Porque antes quizá de esos años, la formación de los sacerdotes pues era un poco más enfocada hacia los preceptos, la liturgia, las oraciones, etcétera. Y no quiero decir que eso sea malo, ¿verdad? Simplemente enfatizo que después del Concilio Vaticano II se dio un giro en toda la iglesia, no solo en la formación sacerdotal, pero a partir de ahí empezó a abrirse una puerta que abrió mucho el corazón humano dentro de la formación sacerdotal. Y lo mismo sucedió a nivel de los laicos, yo quiero pensar, ¿no? Cosas quizá que sucedían en un hogar, pensemos en un hogar hace 30, 40 años, cuando un niñito de 5 años que está explorando su cuerpo le pregunta a sus papás algo sobre sus partes íntimas, lo que solían decir los papás es, de eso no se habla. Ahora sí tenemos que hablar de eso. Tenemos que abrir la puerta de la afectividad porque de lo contrario vamos a mutilar nuestra propia vida espiritual. Y si nosotros hablamos desde el principio de una espiritualidad que sea integradora de la persona, pues no podemos dejar afuera todo lo que tiene que ver con nuestra afectividad, es decir, cómo el mundo, las personas, las situaciones vienen y nos impactan y nos generan reacciones. Ahí nos vamos a mover en el campo de buscar la pertenencia, la afirmación, la aprobación, una vida digna,
nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras reacciones y todo un mundo de aspectos que también deben de estar dentro de una espiritualidad, que le dan vida a nuestra espiritualidad. Un aspecto más, la espiritualidad que sea fraterna y apostólica. Y aquí voy a mencionar bueno, parafrasear a un autor que se llama Brian McDermott. Él escribió un artículo muy interesante, es un padre jesuita, el artículo se llama ¿Qué es la espiritualidad apostólica? Y me causó mucha curiosidad porque en los misioneros trinitarios, pues nuestra espiritualidad, decimos nosotros, es apostólica. Y leer esto desde una perspectiva distinta, desde una congregación distinta, pues enriqueció mucho mi propia perspectiva. Y lo que este autor dice, que la espiritualidad apostólica tiene como característica parte del amor a Dios y a sí mismo, pero le agregó un adjetivo bien interesante, el amor sano a Dios y a sí mismo. Cuando este autor agrega esa palabra, un amor sano, pues nos está dando muchas luces, le está dando continuidad al aspecto que acabamos de ver sobre la afectividad. Está recordándonos que todavía el amor a Dios y hacia nosotros mismos necesita purificarse, necesita madurar, necesita crecer, necesita fortalecerse, enriquecerse, y eso pues son procesos de la vida, ¿verdad? De ese amor sano hacia Dios y hacia sí mismo, entonces nos vamos a lanzar al amor al prójimo, que es donde viene el aspecto de la apostolicidad o el sentido apostólico, ¿no? El ser enviado a otros. Pero lo que aquí el autor resalta es ese motor que es el amor y nos mueve a ayudar a los demás, tiene que estar purificado dentro de mi relación con Dios y mi relación conmigo mismo. Y de esa manera, pues yo creo que podemos ser apóstoles mucho más, con mucho más herramientas o mucho más elementos para ir al servicio de los demás. Pues empezando con nuestra propia integridad personal, integridad de fe, de vocación de vida, cuando eso es un plus para nosotros, es decir, suma a nuestra vida, por consecuencia con quien vayamos a hacer un apostolado, a servir a los demás, también va a sumar a la vida de los demás. Y esto pues es algo quizá relativamente novedoso cuando hablamos de la espiritualidad, que tiene que tener un tinte fraterno y apostólico, la espiritualidad cristiana. Y el último de estos apartados, que es una afirmación que yo me atrevo a hacer, ¿verdad? Una espiritualidad sanadora, es decir, que integre a la persona con los otros aspectos que hemos repasado, pero que además tenga la capacidad de sanarnos o de sanarme, porque en esa medida se convierte en sanación para otros también. Y menciono aquí, ¿verdad? Un aspecto que un sacerdote diocesano español que se llama José Antonio Pagola dice, él escribe mucho acerca de la salud y de las sanaciones de Jesús. Y en uno de sus escritos él dice que Jesús era un hombre sano, saludable y sanador. Tres aspectos que a mí me llamaron mucho la atención, ¿verdad? Y este autor dice, Jesús es un hombre sano porque tiene la capacidad de equilibrar sus dimensiones humanas, ¿no? Cuerpo, mente, la relación con los demás y su dimensión espiritual, por supuesto. Hay por ahí un refrán famoso que dice, mente sana en cuerpo sano. ¿Qué quiere decir eso? Justamente lo que dice este autor José Antonio Pagola. Un equilibrio
entre mi cuerpo, mi mente, mi relación con los demás y mi espíritu. Esa es una espiritualidad sana o una persona sana. Jesús, un hombre sano. El otro elemento, saludable, porque Jesús de Nazaret no solo era un hombre equilibradamente saludable, sino que generaba salud, generaba ambientes de salud en donde él estaba, de sanación, ¿verdad? En la reconciliación con los demás, en la dignidad de la persona, en la misericordia que mostraba, en la afirmación, en el creer en los demás, etcétera, especialmente los más excluidos de su tiempo. Donde Jesús se para, genera salud, ambientes de salud. Y es la invitación que se nos hace en este aspecto. Procurarnos fomentar una espiritualidad que genere salud en nosotros primero. Y como consecuencia, en todos los ambientes en que nosotros nos paremos, vayamos, influyamos, estemos, vamos a generar ambientes de salud. Y el tercer aspecto, Jesús era un hombre sanador, pues porque tenía la capacidad de sanar a las personas. Y eso en la teología, en la cristología, pues le llaman o le llamaban taumaturgia, ¿no? Había sanadores. En todas las épocas de la historia ha habido sanadores, curanderos, que hacían justamente eso, curaciones en la vida de las personas. Jesús iba más allá. A diferencia de solo curar, que tiene que ver con un aspecto de la persona, Jesús sana, es decir, integralmente cura, no solo un aspecto, cura a la persona en su totalidad. Por eso es un hombre sanador. Y nosotros pues podemos tener la capacidad de sanar también, ¿verdad? Sanar ambientes, sanar relaciones, sanar en muchos aspectos desde lo pequeño, desde lo cotidiano de la vida. En ese sentido, pues nuestra espiritualidad ha de ser la de Jesús, también una espiritualidad sana, saludable y sanadora. Y pues a grandes rasgos, ¿verdad? Estos son unos planteamientos que se hacen y otros que yo complementé acerca de la espiritualidad o la vida espiritual. Esto lo vivimos como seres individuales, también desde nuestra vocación, como yo como sacerdote, ustedes como laicos, y como laicos todavía hay personas casadas y solteras, personas consagradas como laicas. Es decir, hay toda una gama de vocaciones que van a tener una espiritualidad muy específica. Igualmente, dentro de los que tienen la herramienta del acompañamiento espiritual o dirección espiritual, procuren que sus acompañantes o sus directores espirituales impulsen algunos de estos aspectos que hacen justamente de la espiritualidad una expresión de lo que somos, seres humanos. Nosotros no somos ángeles. ¿Qué más quisiera yo, verdad? Que ser un ángel, pero no lo soy. Soy un ser humano, pero también soy un ser humano que está llamado a la plenitud. Y ese es pues un camino que dura toda nuestra vida. Aquí en el chat les voy a subir un pequeño tríptico que les voy a mostrar ahora. Es un tríptico que yo elaboré hace algunos años, donde señalo algunos elementos para que cuidemos nuestra vida espiritual. Y dice aquí, sugerencias para el cuidado de la vida espiritual. Solamente voy a leer los títulos, ya ustedes en casa con detenimiento pueden leer cada contenido de cada título. Dice el primero, abraza una espiritualidad de la imperfección. Procura el conocimiento de ti mismo. Haz de la misericordia tu regla de vida. Procura un balance saludable que te conduzca a la paz interior. Descubre en la tentación algo que te robustece.
Aprende a vivir con humor trascendente. Busca el hábito de la lectura que alimente tu espíritu. Hazte acompañar en tu jornada espiritual. Dedica tiempo para estar contigo mismo. Aprende a vivir con actitud propositiva. Practica el valor de la apertura. Alimenta y recrea tu relación con Dios. Y los últimos que van a estar al reverso de la página, lleva a cabo actos de servicio. Y el último, establece formas de monitorear tu vida espiritual, es decir, de llevar un seguimiento de cómo te estás moviendo espiritualmente. Y eso pues a lo largo de los años, porque cuando somos jovencitos, nuestra vida espiritual se mueve de una manera. Cuando llegamos a la madurez, a la vida adulta, y llevar una bitácora de eso es bien rico, nos da mucha luz para conocernos y pues para seguir trabajando en los aspectos con los que vamos a lidiar quizá toda la vida, ¿verdad? Como dicen por ahí, de la pata que estamos cojeando. Pero son elementos pues de autoconocimiento, pero desde un aspecto más espiritual. Entonces esto lo voy a subir al chat. Yo espero que todos lo puedan descargar sin problema, pero si no, los podemos enviar también por correo electrónico para que lo puedan tener. Bien, pues vamos a abrir el espacio para sus preguntas, para sus comentarios, para su compartir de experiencias también, ¿verdad? Algo que haya que aclarar quizá, pues ahora es el momento. Acabo de subir el tríptico. Entonces, si alguien no lo puede descargar y quiere que se lo enviemos por correo electrónico, pues solamente déjenos un recadito allí y se lo enviamos con mucho gusto. Bien, como ustedes no preguntan, yo les pregunto a ustedes. Volver a la pregunta del principio, ¿verdad? ¿Alguna vez habían ustedes asociado el buscar el sentido de la vida a la vida espiritual o a la espiritualidad? Porque es algo que comúnmente no se escucha, ¿verdad? Dentro de nuestra fe católica, pero que está, ¿verdad? Si tienen oportunidad de leer ese autor, Víctor Frankl, tiene un libro que se llama así, El sentido de la vida, pero tiene muchos otros que va a enfatizar mucho ese aspecto, ¿verdad? Y algo que yo, por ejemplo, he experimentado cuando yo era más joven, ah, yo tuve una hernia yatal en mi esófago, es decir, un problemita ahí en el esófago, del que tuve una cirugía. Cuando yo me enfermé de eso tenía como 25 años. Y la pregunta que estaba en mi cabeza no era tanto por la enfermedad, sino por el sentido que yo le quería encontrar a lo que estaba pasando. Más que respuestas, yo me quedaba en la pregunta, porque necesitaba tener sentido a lo que me estaba sucediendo.
Eso no sucedió inmediatamente, por supuesto, sino a través de los años. Y eso es algo que dice este autor Víctor Frankl. Ah, la espiritualidad es una herramienta que te ayuda a encontrar sentido a la vida. Quizá una enfermedad no se nos va a curar, o sí, solamente Dios lo sabe. Pero si no llegara a suceder como yo lo estoy esperando, por lo menos tengo sentido de lo que está sucediendo y de la vivencia de lo que me está sucediendo. Eso ya abre un mundo que quita mucho dolor, especialmente cuando vivimos enfermedades. Y ese es el sentido de la vida, ¿no? Buscarlo, comprometernos, como dice este autor, no solamente a encontrarlo, sino a hacer todo lo posible porque se realice en mi vida. Encontrar lo que a mí verdaderamente me da sentido. Muchos de ustedes pusieron en la preguntita la familia y la fe fueron como que los temas más recurrentes. En la vida tenemos que encontrar muchas otras cosas que también nos afirman, nos posicionan ante la vida, nos capacitan para enfrentar la adversidad y muchas otras situaciones que vivimos y que nos retan porque nos tocan en los aspectos donde somos más vulnerables, es decir, más frágiles. Y por eso necesitamos ayuda. Padre, Sí, que bien, Elizabeth. buenas noches a todos y a todas. Bueno, primero, ese brochure que usted hizo me encantó. Digo yo, bueno, ya lo bajé a la computadora. Y me encanta porque ahora que estamos en cuaresma, digo yo, qué bonito imprimir y regalar para que llegue esa información a más personas. Más de los puntos que ahí viene, hacer un examen de conciencia y todo lo que venía ahí, ¿verdad? Que es muy importante. Sí, al menos yo no la espiritualidad no la había relacionado, sino hasta con mucho tiempo después, en la adultez en realidad, en la niñez no. Pero quisiera preguntarle, ahora que usted estaba diciendo eso, una vez yo tenía un grupito de niños misioneros, infancia misionera, y había uno de los niños que tenía un cáncer a los 9 años pavoroso. Pavoroso, lo operaron muchas veces. Entonces, un día estaba yo sentada con él en la capillita que tenemos y le dije, ¿qué le quieres preguntar a Jesús? Y él dice él muy directamente, ¿por qué no soy como los demás niños? Y bueno, y me preguntó que cómo era morir también, ¿verdad? Ya él murió. Entonces, no es tanto que quería contar historias, sino preguntarles a ustedes, ¿qué le hubieran contestado a ustedes espiritualmente a ese niño? ¿Por qué no soy como los demás niños? Esa es la pregunta para el padre. Pues yo creo que esa pregunta en sí misma ya es complicada, porque es un niño y también por la profundidad que tiene y lo que ese niño está en realidad preguntando. Ah, pero yo creo que orientar preguntas como esa es una buena pregunta, Elizabeth, porque nos da elementos para saber, ¿no? No que contestar. Aquí no podemos dar recetas, ¿verdad? A y B, C. No, porque la vida no es así. Cada situación es tan compleja y tan diferente una de otra, porque cada situación tiene su propia respuesta, ¿no? Pero en lo que sí podemos quizá ayudar, orientar, es ayudar a esa persona, a esa criatura, a encontrar justamente un sentido a lo que le está sucediendo. Porque no le podemos decir, por ejemplo, pues, estás enfermo de cáncer porque así Dios lo quiso. No, eso no se lo podemos decir no solo a un niño, a nadie. O estás enfermo porque la vida es así. Bueno, quizá como adultos podemos pensar eso, pero un niño no, ¿verdad? Yo creo que hay
muchas dinámicas. Hay una terapia que se llama lúdica, es decir, desde el juego hay muchos elementos que se pueden hacer, ah, echar mano para que un niño no tenga respuestas, tenga sentido a lo que le está sucediendo. Y eso es complicado, Elizabeth. Yo creo que eso necesita ayuda no solo de papá y mamá, necesita ayuda de un terapeuta, de un especialista, porque esa pues es la gente capacitada para ayudar a ese niño a encontrar lo que está buscando, ¿no? Y por supuesto que desde la fe podemos colaborar. Ahí hace rato hablábamos de una espiritualidad que dialoga con el mundo y con la vida. Es decir, aquí es donde tenemos que echar mano. Por la pura fe no podemos darle todas las respuestas a una persona o ayudarle a encontrar el sentido a lo que le sucede. Pero hay muchas otras disciplinas que colaboran y cuando trabajamos juntos encontramos un mejor sentido a lo que sucede, especialmente en las situaciones adversas. Entonces yo no te podría decir una respuesta si yo le hubiera dicho esto, ¿verdad? Porque además soy muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy sensorial. Tengo que estar frente a la persona. Se me ocurre, pues a mí me da de repente así por abrazar a los niños, especialmente en situaciones como esas. Sentir a esa persona, entonces a mí me abre la mente y el corazón para saber qué le puedo decir, porque ese es un momento pues muy sagrado. Sí, padre, yo no recuerdo qué le contesté yo, pero ahorita no recuerdo, hace muchos años, ya el niño murió hace mucho tiempo, ¿verdad? Solo sé que cuando él me dijo, ¿cómo es el cielo? Entonces, yo le expliqué de acuerdo a, bueno, a varios sueños que yo había tenido. Entonces yo le comencé a escribir. Y entonces dice, sí, es tan bonito. Bueno, y entonces eso fue lo que yo, sí, y yo le abracé cuando él dijo eso, porque sí, no había respuesta en realidad en ese momento, pero la respuesta del grupo hacia él fue de amistad, de, de jugar con él, porque, bueno, sabe que en los grupos hacemos dinámicas y de compartir bonitos momentos hasta que se fue, porque en el grupo estuvo poquito porque está enfermito y todo, pero, pero toda una experiencia para los demás niños y para mí también. Exacto, ¿verdad? Y yo creo que lo que tú hiciste lo hiciste muy bien, acompañar, estar ahí. Y no me refiero a acompañar a la sola presencia física, sino como ese gesto que tú misma describiste, lo abracé. Eso es acompañar, eso es saber estar ahí. No tenemos que dar un discurso, pero sí tenemos que dar gestos que le ayuden a la criatura a saberse querida a pesar de lo que está viviendo. Y pues lo acompañaron a llegar al momento final. Y pues eso, yo creo que le regaló algo a esa persona en su tránsito de esta vida a la otra. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna experiencia, alguna pregunta que quiera hacer? Buenas noches, padre. Yo quiero comentar algo. Sí, Nuria. No, padre, nada más quería agradecerle porque viera que a mí me pasó algo muy curioso. Eh, Desde que vi, bueno, la información de hoy, de la charla, me llamó la atención el título y dije, mira, ¿de qué ir a hablar esta charla hoy, verdad? Y creí que no me iba a poder conectar, sinceramente, por una cuestión ahí laboral, pero Dios todo lo acomodó y nada más quiero agradecerle a Dios y a usted, Padre, porque sinceramente, sin querer queriendo, como dice uno, me dio una respuesta que estaba buscando, me dio unas luces ahí de cosas que yo siento que algunas se me habían olvidado, otras como que las habían perdido ahí por el camino y me dio la respuesta de verdad a algo
y más o menos ya sé por dónde empezar otra vez ahí como a reforzar, a rebuscar. Y qué increíble porque no creí que esas respuestas vinieran desde esa área de la espiritualidad. Así que muchas gracias, Padre. A mí personalmente me ha servido mucho, de verdad me ha ayudado mucho y me pareció muy interesante el tema. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Nuria, por compartirnos esta luz que tú encuentras, ¿verdad? Yo la encontré también, no creas que no, ¿verdad? Y, y me siento orgulloso de saber que nuestra espiritualidad tiene muchas bases para sostenernos en la vida y sostenernos fuerte, ¿verdad? Solamente es explorar eso, familiarizarnos, meternos y pues eso nos responde ante las situaciones complicadas de la vida. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? Hay una pregunta. Sí, La espiritualidad, sí, mencionaba usted que es de acuerdo a, es un encontrarse, digamos, con Dios. Que ya lo descubre uno y uno se descubre a él y a uno mismo. Pero en la espiritualidad no hay que, bueno, yo no sé, no hay que esperar necesariamente para que llegue a uno encontrarse con uno mismo, eh, el que suceda una enfermedad o alguna cosa así. O sea, no necesariamente tiene que ser por algo, aunque casi siempre es así, por alguna experiencia dolorosa. Que las personas se encuentran espiritualmente con ellos mismos. Pero sí, eso es lo, como dice usted, es lo que encontrarnos nosotros es lo que nos permite vivir, porque si no seríamos, no encontraríamos el sentido a la vida, como muchas personas que no le han encontrado el sentido a la vida y que desgraciadamente terminan hasta suicidándose. Pero también tiene que ayudar a los demás, ¿verdad? Las demás personas también ayudan, la familia. ¿Será eso lo que está faltando hoy en día? Que la familia le enseñe más a los muchachos eh, sobre espiritualidad, sobre cómo encontrarte con uno mismo, que, que hay tantas personas tan tristes, tan deprimidas, que no encuentran el sentido de la vida. sí, esa es una buena pregunta, Elizabeth. Yo creo que particularmente la época que se nos abrió en el momento en que el Internet invadió nuestra privacidad, en ese momento se empezaron a generar o a gestar seres humanos con una mentalidad distinta, que son ya sus adolescentes, sus niños pequeños, o los que ahora son jóvenes, pero empezaron a criarse con todo ese mundo. Algo bien característico es que muchos, 80% de esa población, le está buscando sentido a la vida. Nosotros lo ponemos en palabras de espiritualidad, por ejemplo, que son palabras humanas, por supuesto, pero para todo ese mundo de jóvenes va a ser el sentido de la vida, ¿no? Y tienes mucha razón cuando dices, ¿será que a los jóvenes ahora hay que ayudarlos, no enseñarlos? Porque el ser humano sabe hacer eso de manera innata, pero ayudarlos a saber conscientemente dónde, cómo, con quién pueden encontrar sentido. Y eso pues no se los vamos a decir nosotros, ellos nos los van a decir a nosotros. Y hay que estar ahí para escuchar eso y afirmar. ¿Qué significa eso? Decirle, sí, eso le da mucho sentido a tu vida y te doy gracias por compartir eso conmigo.
gestos tan sencillos como esos les hacen falta a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a nuestros niños, ¿verdad? Ya no rebatir tanto, ay, ¿por qué no fuiste a misa? Porque tal vez esa persona, ese joven, ese niño, ahí no encuentra nada y tiene derecho a que eso suceda, ¿verdad? Pero los adultos somos quienes tendríamos que ayudarle a empezar a encontrar ahí algo de sentido, porque lo hay. Muy bueno tu comentario, Elizabeth, gracias. Mayela, A usted, gracias, padre. Y gracias, buenas noches. Me gustó mucho, padre. El tema que nos acaba de dar está muy amplio, está muy enriquecido y es para mucho crecimiento, para seguir estarlo viendo y estar aprendiendo más de esto, para tratarlo de poner en práctica. Algo que me llamó la atención de lo que usted comentaba, nos dice que es muy importante que busquemos una espiritualidad sanadora y que en este proceso en el que nosotros estamos, en esta situación, también es como vamos a estar en el servicio y como nos vamos a donar a las circunstancias que Dios nos está invitando. Mi pregunta es, padre, como actualmente, ¿qué espiritualidad es la que nos puede ayudar? Porque como estamos ya actualmente, este mundo tristemente va más de decaimiento, menos se cree en Dios, menos se le ama y ahorita es una lucha. Todo nos está combatiendo a nosotros que buscamos estar con Dios para amar, porque nos llevan a criticarnos, a juzgarnos y a decirnos que somos unos fanáticos y tristemente el vecino o quien sea no ven lo mismo que nosotros vemos y la necesidad de estar bien, pero a la vez vemos también cómo se está viviendo, cómo estamos viviendo y es difícil encontrar cuando hay personas que están muy dañadas y herméticas y con mucho dolor, explicarles la importancia que estemos buscando esa sanación. Y en la actualidad, quizás lo que te sirvió a ti no le va a servir a la otra persona. Estamos viendo que son vidas y circunstancias diferentes. Países aquí como somos culturales, somos de muchos lugares. ¿Qué es lo que nos recomienda para en estas circunstancias? Algo como general, como buscar qué en general para tratarlo de aprender también y darlo. Y también para uno mismo también está algo nuevo. ¿Qué nos recomendaría, padre? pues tu comentario me hace pensar enseguida en lo que el Papa Francisco dijo cuando le preguntaron cómo visualiza la Iglesia Católica. Eso se lo preguntaron en el 2013. Él estaba iniciando como Papa. Y él dijo, yo veo a nuestra iglesia como un hospital de campaña. Es decir, un lugar en medio de la guerra a donde llevan a los mutilados, a los heridos, a los sufrientes. Sí, en nuestra iglesia hay mucho dolor, hay muchas heridas, que no las va a curar una persona, ¿verdad? Los va a curar Dios, porque solamente Él puede hacer eso. Sin embargo, cuando tú y yo, Mayela, nos convertimos en cristianos coherentes y de testimonio, vamos a darle mucho sentido, primero que nada, a la vida de fe personal y segundo, a la vida familiar, a la vida de la iglesia local donde yo participo, al trabajo, es decir, los entornos en donde yo me muevo, ¿verdad? Porque de ahí parte, especialmente en esta época, no solo a la iglesia, a muchas instituciones que años atrás se les reconocía cierto respeto, cierta credibilidad, en este momento se está en el piso. Y la Iglesia Católica está allí también. ¿Qué es lo único que puede hacer mover la
las miradas y los corazones. Yo creo que esos dos aspectos para empezar. La coherencia de vida y el testimonio. Ya los discursos no convencen, las doctrinas, como tú dices, cada realidad, cada situación, cada persona es diferente y vive cosas diferentes. Pero una de las maravillas de la coherencia es que siempre va a dar credibilidad, siempre, en cualquier aspecto, en cualquier entorno, grande, pequeño, nuestra propia familia, eso siempre da credibilidad, ¿verdad? Y fue la invitación que el Papa nos ha hecho en todas sus encíclicas, siempre está llamando a que seamos misericordiosos, a que no nos olvidemos de los pobres. En eso ha girado todo su pontificado. Y sí, yo creo que la Iglesia como institución necesitamos mirar así. De lo contrario, pues no sanamos, herimos más. Ahorita, padre, me acaba de dar usted exactamente la respuesta a una duda que yo tenía de una persona. El año pasado, somos gente de misa diaria y yo no tengo una relación con ella, pero tengo años conociéndola y sé de su testimonio porque lo ha dicho en retiros y es un testimonio muy fuerte, muy hermoso, pero tiene muchos años de crecimiento. Cuando yo llegué aquí a esta ciudad, ella ya estaba metida en el crecimiento y surgió algo que de repente se acerca, le dice, una de mis hijas siempre le gusta mucho a misa acompañarme, ¿verdad? Mis otros dos hijos se burlan, le dicen, ay, qué religiosa salió mi hermana, pero a ella le encanta ir a misa y después de tantos años que nos ve juntas y todo, se acerca a esta persona y le dice algo a mi hija sin siquiera pedirnos permiso y en nombre de Dios. Y yo me quedé hasta atrás y mi hija así sorprendida, pero era para llamarle la atención en algo que a ella no le gustaba. Y yo le dije, a ver, le dije, yo vengo a misa, a ver, le decía que no estuviera haciendo eso, y le digo, yo vengo a misa a ver, a estar con Dios, trato de concentrarme en vivir la Santa Misa, yo no ando viendo quién entra, quién sale, cómo anda vestida la persona o qué dice. Le digo, me sorprende mucho de verdad lo que está pasando contigo, porque eres una persona de muchos años en esto, le digo. Y me dice, es que tenemos que anunciar y denunciar, llamar la atención. Le dije, Dios mío, lo único que le dije, de veras tanto año y tanto crecimiento, es muy admirable para mí la vida que has llevado, le digo, a veces Dios nos deja ver cosas precisamente para intercesión, para orar por esas personas. Hay que primero hacer unas cosas antes de hablar, no dejarte lanzarte así. Digo, por eso nuestros jóvenes no quieren venir a misa o no se acercan mucho al catecismo, lo que tú gustas, al crecimiento, al servicio de la iglesia, precisamente como personas con estas circunstancias. Les digo, fuera de llamarlos, los estamos nosotros mismos retirando. Y, y esta persona entendió lo que le dije y mi hija me quedé ahí, mi hija, discúlpame, me disculpo con ella y me dice, no, mamá, yo creí que ya no iba a querer ir a misa ni nada. Dice, yo no entiendo. Y entiendo las circunstancias y dice, no, a mí no me afectó. Dije, ay, gracias a Dios. Y sí me sorprendió eso, pero es la respuesta que usted me acaba de dar. Y por su crecimiento, por cómo ella es, fue como yo me sorprendió el conocimiento que tiene. Y dije, tantos años y sale con esta cosa tan pequeña para actuar. Y le dije, no, mija, primero está Dios antes de ver a todo el mundo las circunstancias. Enfócate en Dios y no te enfoques en ver qué hacen los demás. Y yo me di la vuelta y la dejé. No sé si sé bien, sí o no, pero no me gustó su actitud. Bien, Mayela, algo que yo puedo decir, y esto es para general, ¿verdad? Para todos. Un buen tip para, pues no para reconocer en el prójimo, para reconocer en mí mismo si estoy crecido, es decir, madurado,
espiritualmente, cristianamente, es ver el grado de humildad que yo tengo, porque eso va a ser siempre proporcional al crecimiento espiritual que tengo. Y una persona que ha crecido espiritualmente, pues nunca va a ser egocentrista, soberbia, arrogante. Al contrario. Pero no digan que yo les di ese tip. Nada más. Ahí aplíquenlo. Gracias, Padre. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias. Ana Molano, ¿tienes algún comentario? Buenas noches, Padre, sí, señor. Pues a ver, yo pienso que la espiritualidad tiene que ver mucho con la vivencia del Evangelio. Porque lo que pasa es que por mi propia experiencia, la experiencia que hemos vivido en familia, nos hemos dado cuenta que tal vez crecimos en una cultura de mucha religiosidad popular. Entonces, tal vez en mi hogar, en mi casa, en mi familia, mis papás me enseñaban a amar a Dios, pero con temor, con miedo, más no con amor. Luego, junto con mi esposo, Dios me dio la oportunidad de poder estar muy cerca de un apostolado a nivel de diócesis. Y pues nosotros pensábamos que estábamos pues muy cerca a Dios, ¿no? Y realmente descubrimos, una vez que salimos de allí, que Dios nos sacó de allí, Él nos va mostrando cómo, a pesar de estar tan cerca, estábamos tan lejos, ¿no? Y entonces empezamos como a redescubrirnos, a redescubrir en nosotros que realmente mucha luz afuera, poca luz adentro, conocimiento externo, ¿verdad? Pero interiormente nos faltaba conocernos a nosotros mismos. ¿Eso cómo lo logramos? O sea, la experiencia en familia, ¿verdad? En un primer momento, pues fue el encuentro con Jesús Eucaristía, en el Santísimo Sacramento. Esos momentos en que muchas veces, y constancia, ¿no? Constantemente, todos los días, Él nos va, allí nos va moldeando y nos va mostrando. Entonces, empezamos un proceso como de un querisma, digámoslo así, como una conversión, en el que empezamos a darnos cuenta que necesitábamos estar más cerca de Él, ¿sí? Y entonces empieza todo este proceso de acercamiento al Señor, pero sobre todo de conversión, con unas muy buenas confesiones donde no solamente, o sea, confesiones profundas, donde empezamos a adentrarnos en nosotros mismos, ¿verdad? En aquellos pecados capitales que su merced nombraba ahorita. Y también junto con ello, pues como un proceso de sanación interior, porque ya lo decía el Padre, ¿no? O sea, es esa espiritualidad sanadora a través de Jesús, porque venimos con muchas heridas que nos han causado desde el vientre. Y muchas veces esas heridas pues son un obstáculo que nos llevan a interrumpir pues ese contacto con Dios, esa dimensión del amor, ese encuentro con Él, ¿no? Entonces, en ese proceso de sanación interior, pues junto con Jesús, a través de las Eucaristías, el alimentarnos constantemente y diariamente con su cuerpo, con su sangre, pues nos vamos como cristificando, ¿verdad? Vamos sanando, nos vamos renovando. Y luego entonces descubrimos que seguimos muy lejos, ¿no? O sea, descubrimos que cada día nos falta más. Descubrimos que bueno, que debemos en los niños, que debemos empezar a enseñarles no solamente las consecuencias del mal, sino también todo lo que es el amor de Dios. Entonces, como mostrarle qué bien nos hace amar a Dios y empezarnos a enamorar locamente de Él, para que de esa manera podamos
podamos llegar como pasar de esas, como de esa parte de religiosidad, ¿verdad? De ir a misa por costumbre, de hacer nuestras oraciones de manera muy rutinaria, a tener como estos espacios y esos encuentros muy profundos con Él, tan sencillos también como el amanecer, el dar gracias por poder abrir los ojos, por cantar, por reír, por hablar, el poder estar juntos en familia, el poder compartir. Desde esas pequeñas experiencias familiares, ¿verdad? Partiendo desde allí, podemos también empezar a trabajar con nuestros hermanos, digamos, lo que el padre decía ahora, ¿no? Sin necesidad de evangelizar como lo hacíamos antes de una manera muy abierta, ya entonces es con la vida, o sea, con el testimonio de vida, ¿no? Cuando otras personas, unas parejas dicen, bueno, queremos ser como ellos, bueno, queremos, o sea, ¿qué es lo que ustedes están haciendo allí? Que se nota que hay mucha alegría, que hay mucho amor. Claro, en medio de situaciones difíciles, en medio de, ¿verdad? De diferentes situaciones, pero entonces el irradiar el amor. Es importante, muy importante el trabajo con los niños, sobre todo con los niños y con los jóvenes, porque la verdad es que la situación está bastante complicada, pero pienso que el trabajo es de familia también. Muchas gracias, padre. Gracias a ti, Ana. Me parece muy rica tu experiencia, tu compartir y sobre todo yo soy muy atenta a los detalles y tú dijiste varias veces la palabra profundidad. Me gusta a mí usar una analogía que yo creo que ya la he utilizado en este espacio y si no, pues la voy a utilizar. Cuando una persona está aprendiendo a nadar, primero tiene que aprender a estar en la superficie, a flotar, pero en la medida en que aprende a nadar verdaderamente, tiene que aprender a ir a la profundidad. A veces eso va a costar dolor, una que otra vez en la que va a tragar agua, se va a asustar, va a tener una situación desagradable, porque es parte del proceso del aprendizaje de la profundidad. Y sí, nuestra vida espiritual quizás se mueve de una manera muy parecida. Si yo me mantengo en la superficie, voy a vivir en la superficie de mi propia vida espiritual. Y eso, como tú lo dijiste muy bien, Ana, no hay que ir muy lejos de Dios. A veces dentro de esta iglesia católica tan querida, estoy tan lejos de Dios, ¿verdad? Una vida espiritual superficial, pues nunca va a ser algo recomendable para nadie. A veces, no siempre, pero a veces las experiencias adversas, como lo dijiste tú, como lo dijo Mayela, tienen el poder de llevarnos a una conversión y meternos a la profundidad de una vida espiritual. Cuando las asimilamos, por supuesto, y tratamos de encontrarle lo mejor o lo que Dios a través de eso nos ha querido enseñar, entonces eso se asimila, se hace experiencia y nos hace a nosotros mejores seres humanos. ¿Por qué? Porque nos habilita para empezar a nadar abajo, no solo en la superficie. Y esa es la finalidad de la vida espiritual, ¿verdad? Que aprendamos a profundizar eso. Y eso no es fácil, eso lleva un proceso de muchos años, o yo creo que de toda la vida. Pero, pues esto que Ana nos ha comentado es un ejemplo muy bueno, muy claro, de ese tipo de conversiones que todos necesitamos constantemente en la vida. Gracias, Ana, por compartirnos. Elizabeth, ¿quieres compartir algo? Y curiosamente, bueno, en las cuestiones de Dios no hay curiosidades, ¿verdad? Como dicen, sino diosidades. Estaba por preguntarle a usted, padre, y a todos, ¿cómo podría uno, hablando de los niños y los jóvenes, porque ahora todo se pone más difícil para uno llevarles el evangelio? Entonces, aquí planeando todos estos días, ¿cómo podemos hacer un cenáculo juvenil y un cenáculo de niños? Hemos estado en esa controversia, que cómo llegarles,
porque cuesta mucho llegar hoy cómo invitarlos. Tal vez, entonces ahorita que hablaba la compañera, la Ana Molano, cómo me dio la idea, porque ya no se puede volver al tiempo de antes en que a uno le enseñaban el catecismo así, casi que de memoria y todo eso. Y desgraciadamente a veces las clases de religión ya siguieron siendo así, como enseñaban en el tiempo de antes a uno. Y no, hay que ir más allá. Pero ahora, resumiendo lo que ustedes hablaron, padre, usted y le contestaba a Ana, aprender a flotar para encontrar la profundidad. Entonces, y aunado con lo que ella decía, como que un paso sería quizás empezar con un grupo de estos preguntándole a los muchachos, ¿quieres conocerte a ti mismo? ¿O quién eres tú? Para empezar ahí, digamos, a promover lo que a lo que a uno le interesa llegar después con ellos, que es obviamente el conocimiento de Dios, preservar la fe. No sé si usted, padre, me querría decir qué otra forma sería como para poder entusiasmar a los niños y a los muchachos en un grupo, en un cenáculo, para empezar. Esa es la pregunta del $1.000.000, Elizabeth. Porque es complicada, ¿verdad? Pero decías tú, y eso es lo que el evangelizador piensa. ¿Cómo le voy a llevar el evangelio a esos jóvenes? Conviértete tú en evangelio, Elizabeth. Y si tú te conviertes en evangelio, esos jóvenes te van a seguir. Les hables bonito, les hables feo, si ven en ti más que un discurso de doctrina, de catequesis, un contacto agradable, alegre, fraterno, donde ellos se sientan bienvenidos, no juzgados, no regañados, etcétera. Es decir, lo que Jesús hacía con la gente de su tiempo. Él no dijo, a ver, siéntense, vamos a repasar los 10 mandamientos. Él nunca dijo eso. Él siempre habló de las cosas de la vida. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor era así y el mayor así, y sucedió esto. Esa es la grandeza del Evangelio, que nos habla desde la vida, no desde la religión. Y el mejor evangelio que puedes llevarle a esos niños eres tú. Conviértete en evangelio vivo, como decía San Francisco de Asís. Y te aseguro que esos jóvenes te van a seguir. Y lo mismo que decía Ana, la coherencia de vida, el testimonio. Pero Sobre todo los adolescentes, algo que van a fijarse siempre en los adultos es eso. Que haya coherencia y que haya testimonio. Si no ven eso, no nos creen. es dar el inicio, porque, bueno, tendré que pedirle mucho al Espíritu Santo, porque yo he visto que aquí en Costa Rica, bueno, no sé si en todo lado, pero los jóvenes muy violentos en los colegios. Entonces yo decía que ahora que yo estoy pensionada, quería, y le había dicho al director del colegio donde yo trabajaba, que yo quería hacer un grupo, ¿verdad? Para llegar a ellos. Ya he trabajado con niños y con adultos, con jóvenes, pero eran otros tiempos también, ¿verdad? Más fácil, un poquito más facilito. A los de ahora, ¿cómo les llegaría yo a invitar? Es lo que le preguntaría a usted, padre, y a Ana, y a todos los demás. ¿Cómo hago para dar el inicio, la primera llamada a empezar un grupo? Mira, aquí uno de nuestros hermanos, el hermano Andrés, que también está aquí presente, dice, invítales una pizza. Diles que les invitas pizza. Eso es un gesto de fraternidad, eso es un gesto de hermandad. Y también es un buen gancho, Sí, es que lo cierto. sepas aprovechar. Y yo creo que María Luisa te puede decir más cosas porque ella trabaja con adolescentes desde hace ya varios años, ¿verdad, María Luisa? Sí, así es. Aunque siempre, todos los días es un reto que hay que estar bien atento. Estaba escuchando y reflexionando sobre lo que habías compartido, Padre Arturo, cómo el reto empieza desde mi propia espiritualidad, ¿no? El ver, el descubrir, el asimilar
esa experiencia que me lleva a entrar en esa analogía que tú mencionabas de aprender a nadar y sumergirme, eso es lo que me va como ir dando la pauta para ir llegando a estos espacios. Porque no hay recetas, la verdad es que no hay recetas de cocina donde sumamos 1 + 1 = 2, no existe. Entonces, estaba ahorita como un poquito recapitulando y esas experiencias me ayudan de hecho a evaluar o a revisar mi propia espiritualidad, porque se requiere mucha paciencia, ah, se requiere estar presente para escuchar y escuchar lo que no me gusta a veces. Estar presente para reafirmar también muchas dudas que van teniendo los jóvenes, adolescentes, los niños. Acompañar en la oración, por ejemplo, eso ahora en la pandemia, eso fue algo que yo noté mucho en el trabajo con adolescentes, niños y jóvenes, porque lo que yo pasé por ahí era que me escribían para decir, ¿puedes orar por mi amigo? Y yo le decía, ¿cómo se llama tu amigo? Y ya me decían el nombre y por mi familia, por un tío, por un familiar, o que estaba enfermo, se sentía deprimido, que si podían pasar el número de teléfono. Y todo eso a ellos le vamos dando como un espacio donde ellos también necesitan reafirmarse y darse cuenta que ellos están haciendo algo. Y una frase que yo les digo muy frecuentemente es, estás haciendo una buena misión. Eres misionero ahí. El que tú puedas estar atento a una necesidad, ya estás haciendo algo concreto y eso es valioso. Y cositas así, pero más bien, sin embargo, no hay que desesperarse porque todo es un proceso, es poco a poco, no como el adulto, ¿no? Y aún así con los adultos cuesta. O sea, si revisamos, también nos sigue costando con los adultos. Entonces, necesitamos tener bien fuerte, bien firme nuestra espiritualidad, seguirla trabajando para poder hacer esos procesos de acompañar a otros grupos como niños, jóvenes o adultos o adolescentes. Gracias. Gracias, María. Muy bueno. Gracias, María Luisa. Algo que este autor, Víctor Frankl, también promueve mucho en la logoterapia es que parte de enriquecer y reconocer lo bueno que la persona tiene, no solamente de ayudarla a mejorar los aspectos que debe de mejorar, sino del potencial bueno que todo ser humano ya tiene. Hay que partir desde allí. Y eso pues tiene mucho sentido cuando hablamos de cualquier persona, porque cualquier persona lo necesita a cualquier edad, pero sobre todo los niños, los adolescentes. Si ahí no partimos de señalar lo bueno que ellos son, que ellos hacen, que ellos tienen, de afirmar eso y de reconocerlo, y nos vamos al aspecto de que, ay, son muy latosos, cállense ya la boca, etcétera, pues no, hay que cambiar la estrategia porque los resultados no son los que queremos, pero si no cambiamos la estrategia, los resultados no van a cambiar. Y eso pues parte de manera personal, ¿no? No solo como catequista, como sacerdote, como mamá o papá de familia, sino de manera conjunta. ¿Cuáles son los cambios que yo estoy haciendo primero para que eso redunde en el bienestar de esas personas que me rodean? Porque a veces queremos invertir la balanza. Yo quiero que los jóvenes cambien, que se estén quietos, que se comprometan, que hagan las cosas que yo quiero ver. Pero si yo no hago esos cambios en mí, proporcionales a mí, los cambios que yo necesito como adulto, pues no voy a ser un buen facilitador en esos procesos, porque espero lo que no doy.
Y así no funciona el Evangelio, ni la vida, por supuesto. ¿Un comentario final o pregunta que quieran hacer? Vamos a ir cerrando. Jacqueline. Padre, pues antes que nada, de verdad, mil gracias. Desafortunadamente entré un poquito tarde, pero ha sido de mucha luz, ¿verdad? Todo lo que alcancé a escuchar del tema y lo que han compartido. Yo tengo 2 adolescentes y es siempre mi miedo, digamos, ¿verdad? Que en cuanto yo ya no pueda decirles, ¿sabes qué? Vas porque vas o estás en la reunión porque estás, etcétera, yo los pierda porque ese es mi miedo, ¿verdad? Obviamente lo que dicen es muy cierto. Supongo que yo tengo que trabajar muchas cosas para que en mi persona para que ellos vean esa luz, ¿verdad? Pero sin embargo, como mamá, pienso que a veces ellos la utilizan como arma contra mí, ¿verdad? O sea, es que tú estás en un montón de clases y pierdes la cabeza en un momento, ¿no? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es? Que lo que tengo ahorita es, ¿sabes qué? Estoy tratando, ¿verdad? Estoy en la lucha de ser el mejor ejemplo, la mejor luz para ellos. Pero obviamente cometo errores. Sin embargo, ahorita como que la única, digamos, mi última arma es, pues vamos a ir a misa porque tenemos que ir a misa, ¿no? O vamos a estar en la reunión del cenáculo porque quiero que estén en la reunión del cenáculo. Y no sé, a veces, como les comparto, mi miedo es que ya una vez que no pueda hacer, o sea, casi que obligarlos, porque sí protestan y todo, pero sin embargo ya cuando están en misa o en la reunión, pienso que algo se les está quedando, ¿verdad? Entonces, obviamente, como ustedes han comentado, o sea, tengo muchas cosas que trabajar todavía en mí y aparte no nada más en mí, también en en la familia, ¿verdad? Pero, ¿qué debatir cuando ellos dicen, no te están sirviendo las clases, por ejemplo, ¿verdad? Porque obviamente no les gusta, no les gusta a veces que yo les diga, sabes que estás mal en esto, ¿verdad? Y que a veces sí, o sea, grito o algo así, entonces como que luego me detienen con eso. ¿Qué tan malo es? Porque a veces yo digo, es que aunque los llevo a fuerzas, yo pienso que algo se les va a quedar. No puedo dejarlos, ok, si tú dices que no quieres, o sea, como que no creo que sea, yo, ¿verdad? No creo que sea muy conveniente decir, ok, no quieres ir a misa, o no quieres ir a la reunión, o no quieres ir a hacer apostolado, o etcétera, quédate en casa y se van a quedar a jugar, porque no se van a quedar a hacer nada bueno, se van a quedar a jugar videojuegos y que no son videojuegos tampoco no muy sanos, y menos si yo no estoy. Entonces, no sé, ¿qué me podría, qué en ese aspecto puedo hacer o qué tan mal estoy? O qué no tan mal espero estoy, no sé. Y siempre es mi duda, o sea, o sea, yo sé que a fuerzas no se debe hacer, pero no encuentro, o sea, les digo, estoy tratando de hacer esa luz, pero si no alcanzo a hacer toda esa luz que necesitan mis hijos como para decir, ok, y además la edad, ¿verdad? O sea, 17 y 14 es como que la edad que creo yo más difícil en ese aspecto, porque obviamente son ya contacto con muchas cosas externas, con amigos, con escuela, con otras familias, etcétera. Entonces, se me ha dificultado un poquito y además la mayoría de los amigos no son católicos y si son cristianos tampoco no son muy, ¿cómo se dice? Muy, pues así como de que conozcan el evangelio, de que conozcan, sino nada más, pues igual casi todos van a fuerza, ¿no? Así que gracias otra vez y pues ahí está como mi pregunta.
Gracias. Tus preguntas, porque son varias. Y yo no tengo hijos adolescentes, gracias a Dios. Pero tengo experiencia de acompañar papás y mamás que tienen hijos adolescentes. Eso sí, y te puedo decir algo, ¿verdad? Ah, lo primero que yo pensaba cuando estabas hablando, Jacqueline, es que, y tú misma lo dijiste, no hay que olvidar que la juventud y la adolescencia son etapas transitorias de la vida. Es decir, tus hijos no van a ser adolescente y joven a la manera en que lo son ahora toda la vida. ¿Qué significa eso? Que ellos interiormente ya tienen sus propias luchas, especialmente el adolescente. Es un bombardeo de emociones, de pensamientos, de sentimientos. Su cuerpo cambia, su voz, su visión. Es decir, es una revolución completa, a la que a veces los papás le quieren como que poner allí una estaca de fe, ¿verdad? Pero yo creo que ya tienen suficiente. Y tú, como mamá, no olvides que son etapas transitorias y dales el espacio de que vivan esas etapas, ¿no? Porque de repente me da la impresión que tú esperas esas buenas transformaciones de ellos, pensando en que así se van a quedar toda la vida, por decirlo de alguna manera. Y no es así, ¿verdad? Otro aspecto que yo puedo decir es, experimenta el miedo, Jacqueline, porque yo creo que el miedo del que tú hablas es como la primera cara del miedo que se esconde en realidad. Quizá no es el miedo a que ellos pierdan la fe, porque yo creo que no la van a perder. Pero el miedo de Jacqueline está escondido y se manifiesta de esa manera. Yo te diría a ti, ¿verdad? A ti personalmente, permítete experimentar eso, porque ahí, al dejar que eso suceda, dejas ir parte de lo que te está atando. Y también vas a tener luz para saber qué es lo que realmente me atemoriza. No es solamente el asunto de la pérdida de la fe. Yo creo que habrá otras cosas que te dan temor. Pero al dejar eso suceder, viene luz. Yo creo que viene luz. Otro aspecto que dijo el terapeuta que tuvimos aquí hace 3 semanas, me parece, y habló de adolescentes. Hay que negociar con los adolescentes. A ellos no se les puede decir es blanco o negro. Hay que sentarse y decirle, mira, sí, aquí hay blanco y negro, pero hay una escala de grises muy grande, ¿verdad? ¿Tú quieres ver videojuegos? Ok, voy a ceder en esto. Pero también está esta otra parte en la que tú tienes que ceder. Y como dicen allá en California, 50-50. Ceder. Lo importante es que ellos vean, wow, mamá está cediendo. Y eso va a ser algo en esos muchachos. Y por último, pues, ah, permite que otras cosas sucedan en la educación de la fe de tus hijos. A veces, y eso te lo digo con mucho cariño, a veces papá y mamá nos quieren proteger de muchas cosas, pero nos hacen daño, porque esas cosas nos van a enseñar cosas que papá y mamá no nos pueden enseñar, porque no está en sus manos. Eso nos los enseña la vida, las caídas, los errores, Dios a su manera. Déjales vivir esas partes, esas etapas. Estoy seguro que va a haber un aprendizaje. Y de todas maneras, tú vas a estar allí para lo que suceda, porque por eso eres mamá, ¿verdad? Y si alguien quiere decir algo, alguien que tenga adolescentes y buenas experiencias con eso, y le quiera decir algo a Jacqueline, adelante, lo puede hacer. Muchas gracias. Virgelia.
Bueno, mi comentario no sé si a Jackie le sirva, pero con mis hijos, Jackie, yo siempre hice lo que el padre dijo ahorita. Un 50-50, yo siempre hacía tratos. Hace muchos años el padre Roberto Mena nos enseñó algo así, que teníamos que hacer tratos. No recuerdo exactamente sus palabras, pero se me quedaron muy grabadas. Para los 15 años de María Elena, que usted tuvo ahí parte muy hermosa también con el pastel. Pues mi hija primero no quería 15 años, después sí quería 15 años. Entonces negociamos algunas cosas por ahí y yo le dije sobre la enseñanza del padre Roberto, a mí me funcionaron bien, me han funcionado con ellos y yo le doy gracias a Dios porque no fue fácil, ustedes que pues nos conocieron, que nos conocen, sin embargo, yo siempre hacía tratos con ellos. Y a raíz de eso, pues le doy gracias a Dios por el niño que ha tenido la experiencia que tiene ahora donde está. Le doy gracias a Dios que lo ha encaminado. Y yo tenía ese mismo miedo de Jackie. Sin embargo, gracias a Dios, a la oración y a su papá, pues lo supo encaminar también. Y yo estoy muy orgullosa de mi hijo. Pero sí no ha sido fácil, pero sí solamente es hablar mucho con ellos, hablar y como dice el padre, hacer trato con ellos. Y una experiencia que me pasó ahorita, me está pasando, es con mi sobrina y con su novio. Hace algunas 4 semanas le dije al novio, Alex, vamos a misa mañana. Y el novio le dice a mi sobrina, vamos a misa. Oh, no, le dijo mi sobrina, yo no voy porque duermo tarde o algo, le contestó. Y el muchacho, pues aceptó ir a misa y la invitó a ella. Y pues les doy testimonio que desde entonces ya tienen 3 domingos yendo a misa y la niña se preocupa por llevar vestido y no pantalón. Entonces, ella, como dijo el padre ahorita, si algo bueno ven como testimonio, coherencia, testimonio de vida, pues le doy gracias a Dios y le doy gracias porque ella a veces me dice, ay, tía, estás haciendo tarea. Sí, mi hija, estoy haciendo tarea. Solo que sea que vean, le doy gracias a Dios y a la espiritualidad que de alguna manera Padre Arturo nos están caminando y no me van a glorio yo, sino que lo que sea que están viendo, pues parece que es bueno. So, yo no invité a mi sobrino, yo invité al novio. El novio respondió y ella le está respondiendo al novio, le están respondiendo a Dios de alguna manera y yo espero que ellos continúen. Les hablé de integrarse a un grupo de jóvenes. Él está muy interesado y pues hay que buscar la información y pues es un hilito que vamos a ir jalando y ojalá se dé porque pues encaminar a 2 jóvenes a veces no es tarea fácil, pero le doy gracias a Dios que lo que sea que vean, ellos sigan adelante y no paren. Es un comienzo nada más para estos jóvenes. Gracias. Gracias, Vicky. Gracias.